Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Ríos. Como acaba de escribir el expositor hace un momento, el presentador, soy abogado. En estos momentos trabajo como eh, abogado de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, próximo a culminar esta gestión. Por lo tanto, también somos parte del sistema de integridad pública, eh, lo que ve en realidad el compliance o cumplimiento normativo del Estado, ¿no? El compliance corporativo del Estado, bueno, esta vez a nivel de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y nada, como dice, efectivamente tengo aproximadamente ya 25 años de servicio al Estado, ¿no? El año 97 empezamos con esta aventura y llegamos hasta aquí. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, a todas y a todos, un poco para estar a la moda en este tipo de saludos. Y nada, vamos a ver el día de hoy el curso de corrupción de funcionarios en la administración pública, que vendría a ser algo así como una tautología, ¿no? Porque corrupción de funcionarios efectivamente se da dentro del ámbito de la administración pública. Vamos a ver la metodología que vamos a emplear para poder explicar estas 4 clases, estas 8 horas. Eh, Vamos a darle un valor agregado, un valor especial. No solamente vamos a ver el tema doctrinal del delito de corrupción de funcionarios, sino también vamos a darle un valor o un acercamiento jurisprudencial al mismo. Pero además deben conocer ustedes que dentro del aparato estatal existe todo un sistema implementándose ya implementado ya a nivel del Poder Ejecutivo, del sistema de integridad pública. Y necesariamente, al ver el sistema de integridad pública en temas de corrupción, vamos necesariamente a ver, o tienen que conocer necesariamente, lo que son las responsabilidades administrativas, civiles y penales del servidor público. Repito, bueno, no lo he dicho, es un tema bastante amplio, es un tema bastante rico y es un tema de bastante actualidad, ¿no? No tenemos ni 48 horas, un poco más, no, un poco menos, apenas 36 horas de haberse estado conmocionado con la estabilidad democrática, donde felizmente las instituciones del Estado han estado a la altura, porque en el fondo la democracia no lo defienden las personas. Y esto es una lección bien grande que nos ha dado la historia del Perú, ¿no? La democracia no la defienden solamente las personas en la calle, en las marchas, en la oposición. La democracia también sirve en la medida que las instituciones estén a la altura. Independientemente de la ideología política, independientemente si ustedes estén a favor o en contra del presidente Pedro Castillo, del vacado presidente Castillo, hay que dejar una cosa bien clara, ¿no? Hay que trazar una línea, ¿no? ¿Y cuál es esa línea? Bueno, me interesa que ustedes son de Universitario o de Alianza Lima. No interesa si ustedes son hinchas del Barcelona, del River Plate o del Real Madrid o del Boca Juniors. No interesa si ustedes tienen ideología de izquierda, ideología de centro o ideología de derecha. No interesa si ustedes sean ateos, ¿no? O cristianos o evangélicos o creyentes de otra religión. Eso no está prohibido, porque el pensamiento, la ideología, los usos siempre crean seguidores. Siempre. Si te gusta un grupo de rock, BTS, si te gusta Harry Styles, si te gustan los Panchos, si te gusta, no sé, un grupo clásico de boleros como los Morunos, está bien que te guste. Eso crea seguidores. Los partidos políticos crean seguidores, pero lo que preocupa en la actualidad, no solamente en el Perú, sino en muchos países del hemisferio, muchos países de América, es que la corrupción crea o cree seguidores, ¿no? Eso es lo preocupante. Repito, ustedes pueden defender su ideología, como dice la canción, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Pero lo que preocupa en la actualidad es que
la corrupción esté creando adeptos, ¿no? Otro tema, cuando hablan de empresarios que coimían, que dan dinero, que ofrecen plata para favorecerse en alguna otra contratación pública, ya no estamos hablando de empresarios, ya estamos hablando de delincuentes. Eso también hay que tenerlo presente. Y la corrupción trae pobreza finalmente. Tanto es así que por ahí he leído un artículo de una mexicana de que para algunos políticos la corrupción es una forma de hacer la revolución política. Mañana les voy a pasar el enlace, ¿no? Para que lo lean ustedes, una aproximación. ¿Por qué? Porque la corrupción se da en el ámbito político. Y en el ámbito político es muy común que accedan ricos y pobres. Y una vez que los ricos y pobres entran en política, sucede un fenómeno, ¿no? La corrupción del poder. Si el rico adquiere el poder político, prácticamente complementa todo el poder económico, cultural, elitista o clasista que pueda tener. Pero si el pobre captura el poder, obviamente el poder al corromperlo hace que se convierta en un nuevo rico. Y ese nuevo rico, en nombre de la pobreza, en nombre del pueblo, comienza a hacer tropelías. Entonces, para un sector de la política en Latinoamérica, la corrupción se ha vuelto una especie de bandera para la lucha de clases. ¿No? Es triste. Nuevos ricos son los narcotraficantes. Nuevos ricos son los que hacen la pesca ilegal. Nuevos ricos son los que cultivan ilegalmente la hoja de coca. Nuevos ricos son los que practican la minería ilegal. Nuevos ricos son los que practican el contrabando. Y justamente al acceder al poder económico, al poder político y al poder económico, tratan de justificarse en ese entorno, ¿no? Y entramos en categorías de negación, ¿no? En negación tras negación, ¿no? Es por eso que muchos dicen, ¿no? Que tenemos un presidente que hasta el último día se rasgó las vestiduras y negó ser culpable de latrocinios, de actos de corrupción de funcionarios, pero en el fondo la corrupción clave de ejercicio político se ha convertido más, no solamente en un fenómeno que trae pobreza, sino un fenómeno que crea identidad, ¿no? Un fenómeno que crea pertenencia. A eso le llamamos seguidores. Y eso es totalmente preocupante y lamentable, ¿no? Era necesario mi pronunciamiento con respecto a estos temas porque no podemos escaparnos de los hechos en la realidad nacional. No podemos escaparnos esto del día a día, de la noticia permanente. Y es más aún, estamos en la semana de la lucha anticorrupción. Hoy día es 8 de diciembre, feriado. Mañana 9 de diciembre es el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, ¿no? Es simbólico lo que ha pasado y esperemos que los hombres de buena fe, independientemente de su ideología política de izquierda o de derecha o de centro, se den cuenta de que no debe incorporarse prácticas corruptas o prácticas de corrupción dentro de la práctica o del ejercicio de la política del Estado, ¿no? Y lo peor de todo, no decirle al votante de que si un político roba, roba, pero hace obra, ¿no? Eso es lo más triste. Bueno, a modo de introducción, vamos a ir rápidamente a ver este tema del curso de corrupción de funcionarios en la administración pública, ¿no? Repito, mi nombre es Alejandro Ríos. Aquí vamos a ver el temario, son 4 sesiones. La primera sesión vamos a ver este tema, la función pública, aspectos constitucionales, acercamiento a los delitos de corrupción de funcionarios, perfil del servidor público, el derecho de petición como el derecho humano, el derecho fundamental de petición como reconocimiento, como herramienta para la lucha contra la corrupción, ¿no? Vamos a ver tangencialmente antecedentes históricos y el servidor íntegro, el código de ética en la función pública. Eso es el primer punto. Tenemos en la segunda sesión, naturaleza de delito de corrupción de funcionarios, su naturaleza, ¿no? Responsabilidades administrativas, civiles y penales, la doctrina de la responsabilidad en los delitos de corrupción, tanto como vamos a ver tangencialmente la teoría del dominio del hecho y
su aplicación y su no aplicación dentro de estos temas, porque la teoría del dominio de derecho no se aplica para temas de corrupción de funcionarios, sino la teoría de la infracción del deber, ¿no? Después de los tipos penales, los delitos contra la administración pública, los delitos concurrentes, el rol del Estado y la prevención en la corrupción, el sistema de integridad pública y la ISO 37001-2016. Vamos a ver, este no es un curso de compliance, definitivamente el curso de compliance es un curso técnico, es un curso especializado, ¿no?, para oficiales de integridad, no pretende serlo, pero tenemos que tener necesariamente un acercamiento, porque existe la ley 30.424, ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en el camino, en el desarrollo de estas clases, van a entender por qué es importante tener un sistema de cumplimiento normativo al interior de las personas jurídicas particulares, privadas, ¿no? Y por qué se ha implementado el sistema de integridad pública en el aparato del Estado. Finalmente, vamos a ver las jurisprudencias, aspectos legales y procesales en el ejercicio de la defensa judicial, tratamiento de los convenios internacionales y reflexiones finales. Como repito, son puntos que vamos necesariamente a ver. Esto no es como una lista, un rol de temas, sino que la virtud de este curso, no del curso, sino del tema mismo de la lucha contra la corrupción, es un tema transversal y es un tema entretejido. Siempre necesariamente vamos a ver categorías, vamos a ver conceptos, vamos a ver ideas y necesariamente la vamos a volver a repetir, ¿no? Y vamos a tener que analizarlas, mezclarlas, separarlas, volverlas a juntar y entender de qué manera se puede entender y ver de qué manera se puede entender no solamente la defensa de este tipo de casos o la naturaleza de este tipo de casos. Nunca me voy a cansar de, nunca me voy a cansar de repetir de que si somos abogados, ejercemos el noble ejercicio del derecho, que se asienta en un principio fundamental de que independientemente de la calidad moral, ética o de integridad de cada persona, todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la defensa. ¿De acuerdo? Por eso somos abogados. Por eso somos abogados. Nada. Bueno, vamos a empezar esta clase ya mucho palabreo, ¿no? A pensar primero del libro La Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no?, que dice: no estudiamos ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos y buenos. Esa es la primera gran paradoja, porque la ética se demuestra con humildad. La ética se demuestra con hechos, no con palabras. Esa es la primera gran paradoja de la ética. Aquella persona que te dice: yo soy honesto, yo soy honrado, yo soy íntegro, está cometiendo una contradicción. Primero, porque la ética no es un objeto de lujo, no es un objeto para lucir, no es un reloj de marca, no es un par de zapatos de alta gama o un traje no sé, de alta costura, ¿no? No es un zapato que cueste 3.000 soles o un traje que cueste 10.000 dólares. Mira, yo soy más honrado que tú. Es una contradicción, porque suena exactamente igual como si yo dijera: yo soy más humilde que todos ustedes. Así suena, así suena, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de comportamientos se demuestran con la práctica, no con las palabras. Y es por eso que suena gracioso, ¿no?, que los políticos digan: tú lo conoces, honradez, tú lo conoces, el honesto, tú lo conoces, el íntegro. Eso es lo más triste.
repito, la ética no es un objeto de lujo que se le debe enrostrar a los demás. La ética es una actitud, un comportamiento que se actúa sin utilizar las palabras y se demuestra con los hechos. La ética no es un objeto de lujo. ¿De dónde hemos sacado esta frase? No estudiamos ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos y buenos, de Aristóteles, el más grande pensador de la humanidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tan grande fue Aristóteles que muchos utilizaron su pensamiento para crear lo que es o para fundamentar lo que es la religión cristiana. Pablo, el apóstol Pablo, Agustín o San Agustín de Hipona y el propio Santo Tomás de Aquino basaron su pensamiento justamente en las enseñanzas de Aristóteles para crear lo que es la teología en la actualidad. Así de grande es Aristóteles. En otras palabras, Agustín de Hipona o San Agustín y Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino cristianizaron el pensamiento aristotélico, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dicen los más grandes pensadores. Es por eso que imagínense la humildad de esta persona. Existen varios casos de corrupción, ¿no? El propio Pericles, que fue el padre de la democracia en Atenas, era un corrupto, ¿no? De ahí viene la palabra aceitada, ¿no? ¿Qué es la aceitada? Es justamente pagar a las personas, pagar a los que tienen el poder político, pagar, ¿cómo se llama? Eh, a cierto sector de la población para que permitan hacer actos en desmedro de otros, ¿no? Dos personas importantes de la antigüedad tuvieron estos casos de corrupción documentados. Demóstenes, el padre de la oratoria. Demóstenes, aquel que era tartamudo. Demóstenes, aquel que practicaba, se ponía piedritas en la boca para poder soltar la lengua y ser un gran orador, fue acusado obviamente de quedarse con plata, con dinero de los altares, ¿no? De las ofrendas en la religión. Y el propio Pericles, de haber subvaluado las construcciones o sobrevaluado las construcciones en Atenas. Imagínense, grandes personas en la humanidad metidas en actos de corrupción. Y de ahí viene el concepto de aceitada. Yo pago para que me permitas hacer un acto en desmedro de otras personas. ¿Dónde está esto? Ahí tienen un pequeño libro que es recomendable, que el prólogo lo hizo Baltasar Garzón, Breve Historia de la Corrupción de Carlos Alberto Brioschi, ¿no? Es un libro del año 2004 que es interesante, que tendrían que leerlo, ¿no? En Roma también estaba bien vista, ¿no? Ciertas prácticas de corrupción, pero a nivel de paterfamilias eran permitidas, ¿no? Y cuando este era sorprendido, obviamente le aplicaba la solución romana. ¿Cuál era la solución romana? Cortarse las venas, suicidarse, ¿no? Eso no es un tema de ahora, no es un tema de que la corrupción es un tema de los criollos que trajeron los españoles, ¿no? Imagínense, si podemos hablar de la corrupción en la etapa, en la etapa incaica, podemos decir que existían dos tipos de conquista, ¿no? La conquista por las guerras y la conquista por la paz, ¿no? Y, y obviamente muchos reyes, muchos caciques, muchos curacas, perdón, muchos curacas, muchos jefes de etnias, para evitar perder sus poderes, entregaban a sus hijas al Inca, ¿no? Como esposas para que éste obviamente le diera protección a determinados pueblos. Si el curaca, si el jefe de la etnia no aceptaba, el Inca arrasaba con todo, los exterminaba. Ahí tenemos la famosa guerra contra los huancas y la más épica de todas, las guerras contra los chancas, ¿no? O sea, corrupción siempre ha habido, o sea, no es un tema de que me digan, que me vengan a decir, no, los españoles trajeron la corrupción. No, corrupción siempre ha existido. Tanto es así que la conquista del Perú se dio justamente porque muchas etnias estaban en contra de los incas, por las prácticas extorsivas, por el chantaje, por la violencia. Era venganza, ¿no? Si alguien puede decirme, por ejemplo, no, que los españoles fueron los grandes conquistadores del Perú y ellos son los que trajeron la maldad, conozcamos un poquito más de historia. Finalmente lo que estoy haciendo está mal, porque estoy mirando la historia con los ojos del presente, ¿no? Pero es bien analizado, pero bien observado, en el fondo, entregar una hija, entregar tierras,
no es para, obviamente no es un contrato civil que en la actualidad pueda ser justificado, sino justamente para evitar no solamente la muerte de sus semejantes, sino para no perder el poder dentro de la población, dentro de la etnia, dentro de la comarca. Entonces, todo siempre en función del poder, todo siempre en función del poder. Bueno, vamos a ver lo que es la función pública y el perfil del servidor público. Rápidamente vamos a ver una sentencia del Tribunal Constitucional que nos dice, ¿no? La 017 de 2011, que dice, a su vez no solo cabe considerar que el buen funcionamiento de la administración pública constituye bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la intervención del derecho penal, sino que el propio combate contra toda forma de corrupción goza también de protección constitucional, lo que este tribunal ha deducido de los artículos 39 y 44 de la Constitución. Entonces, aquí tenemos un primer acercamiento a la función pública. La función pública es un servicio o que tiene categoría constitucional. Y si la función pública se ejerce de mala manera, se lucha contra eso, de manera constitucional. ¿Cómo? Por la lucha contra la corrupción. ¿Qué es la función pública? A ver, la función pública vendría a ser el ejercicio o la labor dirigida al ciudadano. Dentro del Estado tenemos médicos, abogados, ingenieros, contadores. Esas personas se han quemado las pestañas, esas personas han estudiado, han tenido estudios de posgrado, están en constante formación, en mejora continua, en lo que los japoneses llaman el Kaizen, ¿no? Siempre tratan de mejorar y por eso ocupan un lugar en el espacio dentro de la administración pública. Ellos dicen, no, yo soy abogado, yo soy médico y merezco trabajar en tal hospital o merezco trabajar en tal sector de la justicia, ¿no? Y se pasean orondos. Y la pregunta es, ¿está mal pensar así? No, no está mal pensar así. Lo que está mal es no darse cuenta que el servicio público tiene cara y sello, ¿no? Son dos caras de una misma moneda. Eso es lo que hemos hablado ahorita, de lo que es la mejora continua, la constante preparación, es parte o es obligación de todo funcionario público. Eso se llama meritocracia. Pero nunca se debe olvidar de que finalmente la función pública es un servicio, labor o trabajo dirigida al ciudadano. Jamás debemos olvidar eso. Y es por eso que cuando hablamos de la función pública, hablamos también de cómo se ejerce de mala manera la función pública. A eso le llamamos corrupción. Corrupción es el mal uso del poder público, de la autoridad para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco, ¿no? Esto es un concepto conocido por la CAN, la Comisión Anticorrupción, ¿no? Este, por lo tanto, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. La lucha contra la corrupción conlleva el fortalecimiento de instituciones democráticas, evitando distorsiones de la economía y el deterioro de la moral social. La corrupción trae pobreza, la corrupción trae abandono, la corrupción trae discriminación. El corrupto vendría a ser una especie de lacra para la sociedad. Y eso hay que entenderlo con todas sus letras, porque utiliza el dinero para estar más adelante en el desarrollo personal de otras personas. Él se pone adelante de manera indebida para tener más dinero, más bienes, más casa, mejor educación, mejores oportunidades en la vida, ¿no? Y en el fondo vendría a ser una especie de competencia desleal, pero afectando la moralidad de otras personas, ¿no? Por lo tanto, la corrupción no solamente tiene un impacto político, económico negativo, sino también en la calidad de las prestaciones de los servicios públicos. El corrupto, cuando paga un dinero, el diezmo, para poder hacer un puente, una carretera, no solamente
te está construyendo un puente, una carretera de mala calidad, lo que pone en peligro la seguridad de las personas y el derecho al libre tránsito. Una pista mal construida, un puente que se puede caer, un puente endeble, no solamente atenta contra el progreso de los pueblos, sino también atenta contra su seguridad. ¿Se acuerdan del famoso puente no se cayó, se desplomó? Ese es uno. Tenemos otro caso de impacto, por ejemplo, en el gobierno, cuando era gobiernos regionales y cuando los gobernadores tenían la calidad de presidente regional. Tenemos el caso de Ancash, por ejemplo, un caso emblemático. ¿Cuál es el caso emblemático? La construcción de la carretera trasandina entre el callejón de Guaydas y el callejón de Conchuco. Si alguno es de Guaraz, no me podrán dejar mentir, ¿no? Existe una carretera construida hace unos 2010, 2012, si no me equivoco, hace unos 10, 12 años, una carretera que atraviesa la cordillera de los Andes, entre Caraguás y Chacas, ¿no? Y esa carretera está mal hecha, porque en principio hay un pueblo que no ha querido dejar asfaltar la pista, y cruzando al otro lado del Huascarán hay abras, hay fallas geológicas, la pista se ha partido, ¿no? Y eso lo construyó César Álvarez, si no me equivoco, con la empresa brasilera OAS. Y eso ha producido un impacto negativo en esas poblaciones, ¿no? Si bien muchos dicen, no, sí, la carretera no importa, mal hecha, es más corta que irse por otro lado, bueno, pero a la larga los pobladores merecen obras de alta calidad, ¿no? Por lo tanto, otra de las características de la corrupción es no solamente la competencia desleal, sino que hace que el corrupto sea dueño de los bienes públicos, tenga la capacidad de disponer. Eso es lo que trae la corrupción, ¿no? El corrupto ya no se vuelve un funcionario público, sino se vuelve el dueño de los recursos, bienes y caudales del Estado. Y puede disponerlo a su antojo, obviamente sin que nadie lo sepa, obviamente sin que nadie lo vea, obviamente sin que nadie lo controle. Pero es otra característica de la corrupción política, la patrimonialización de los hechos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque justamente cuando veamos los delitos de corrupción de funcionarios, lo vamos a ver desde una óptica del funcionalismo. Y en el funcionalismo vamos a hablar de Klaus Rossing o de Gunther Jacobs, necesariamente vamos a hablar de la naturaleza de la corrupción y el ejercicio del rol social de los políticos y los funcionarios públicos, el incremento del riesgo. Y estas categorías, como hacer dueño de los bienes del Estado, de los recursos, o traer un impacto negativo en el desarrollo de los pueblos, hacer un mal uso del poder público, son conceptos que el funcionalismo ha recogido justamente para crear su teoría política de la doctrina de la infracción del deber, que por cierto fue hecha por Gunther Jacobs. A partir de todo este análisis, justamente Gunther Jacobs es el que nos habla de estos temas del tratamiento de los corruptos o el tratamiento de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, ¿no? Ya lo hemos dicho. ¿Qué es la función pública? Es un servicio o labor dirigido al ciudadano. ¿Y por qué es importante esto? Porque todo trabajo, toda labor, todo servicio que despliegue el funcionario público busca el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común hace referencia a lo que es el estado de bienestar, ¿no? Donde las personas, en cierta forma, satisfacen sus necesidades sociales primarias. Un concepto político muy en boga hoy en día, ¿no? Los famosos estados de bienestar, ¿no? ¿Dónde? En Europa del Norte, Europa nórdica, ¿no? Muchos dicen Finlandia no es comunista, pero es un estado de bienestar, ¿no? No hay que confundir lo que es comunismo con estado de bienestar, sino y justamente una de las características de los estados de bienestar es que la corrupción casi es nula. Sí hay corrupción, obviamente, pero los índices de corrupción son muy bajos. Y Finlandia es un ejemplo de eso, ¿no? Es el bien común finalmente.
El bien común vendría a ser un conjunto de categorías que debe tener el Estado para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, para poder responder a sus exigencias primarias superindividuales y difusas. Por ejemplo, la paz social, la igualdad de oportunidades, la justicia social y la procura personal o procurar la mejora personal sin hacer trampa, ¿no? Sin colarse, sin meterse en la cola, ¿no? Sin empeorar la situación a los demás. Si se dan cuenta, ya estamos aterrizando las principales categorías. Repito, estas categorías que estamos revisando son necesarias para ver o entender el delito de corrupción de funcionarios y para entender también los principios primigenios del compliance o cumplimiento normativo, para entender quizás un poco de manera tangencial lo que es la ISO 37001, que es la ISO antisoborno, y de paso, acercarnos a la ley 30.424, ley de responsabilidades administrativas de la persona jurídica. Todos estos conceptos debemos entender, repito, porque son transversales, se entretejen, vuelven a aparecer, vuelven a aplicarse, vuelven a considerarse. Si ustedes no manejan muy bien lo que es el concepto de la CAN, de lo que es corrupción, la Comisión de Alto Nivel, ¿no? Si no ven el tema de lo que es estado de bienestar, si ustedes no conocen el tema de funcionario público, función pública, no van a poder entender muy bien el tratamiento legal y quizás, ¿por qué no?, la defensa legal del mismo. Tenemos acaso un acercamiento que lo vamos a ver el día de mañana porque es bastante interesante, de lo que le acaba de pasar a Pedro Castillo Terrones, ¿no? Teorías muy interesantes, ¿no? De que no ha cometido el delito de rebelión, que no lo han detenido en flagrancia, de que no ha cometido, de que el solo hecho de decir, de transmitir la idea no lo hace autor del delito de rebelión o conspiración a la rebelión, de que los policías que lo escoltaban a la Embajada de México no les constaba la flagrancia y por eso estaba mal detenido. Ese tipo de conceptos los debemos entender justamente para comprender estos temas, o conocer para entender estos temas, ¿no? Por lo tanto, todo esto de lo que hemos hablado del bien común, el estado de bienestar, esto que hemos hablado, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en un estado, en un marco normativo. A ver, como ciudadanos, entendemos que vivimos en un estado constitucional de derecho, ¿de acuerdo? Tanto como Hobbes, tanto como Jeremías Bentham, Rousseau, Montesquieu, hablamos del famoso contrato social, ¿no? De diversas perspectivas. Todos los ciudadanos de un Estado, para ser libres, han renunciado a una parte de su libertad. ¿Sí? Todos los ciudadanos en el Perú hemos renunciado a una parte de nuestra libertad. Nos hemos quitado algo de nuestra libertad para ser libres. ¿Cómo es eso? Nos hemos despojado de ciertos atributos de nuestra libertad para entregárselos a otros. Y esos otros nos gobiernen. Y que esos otros rijan los destinos de nuestra sociedad. A eso se llama contrato social, en resumidas cuentas. Desde el punto de vista de Hobbes, de Jeremías Bentham, de Rousseau, qué sé yo. Desde el punto de vista de Kant, incluso Kant habló sobre el tema, ¿no? Kant nos dijo, ¿no? Haz que tu conducta se convierta en un estándar de conducta universal. Haz que tu conducta sea una norma de carácter universal, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos entregado nuestra libertad a los gobernantes, al soberano, a las personas que nos gobiernan, para que rijan de forma pacífica nuestro día a día. Y al regalarles esa parte de nuestra libertad, también permitimos de manera tácita que estas personas, de alguna u otra manera, nos castiguen, nos corrijan, nos impongan sanciones, nos quiten las cosas. A esta capacidad que hemos regalado al Estado se le llama el jus puniendi, ¿no? ¿Dónde aparece el jus puniendi en la Constitución?
aparece en el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. No lo tengo a la mano, pero más o menos dice así, ¿no? La facultad de administrar justicia se ejerce en nombre del pueblo a través del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ese es el artículo 138 de la Constitución. Es por eso que después del 138, ¿qué viene? El 139. ¿Y qué es el 139? Sino las garantías de la administración de justicia. Límites a ese poder punitivo del Estado. Ese es el primer gran concepto que debemos entender. Que todos estamos sometidos a la Constitución y a las leyes. Y justamente a través del principio de legalidad es que nos pueden sancionar de manera administrativa, de manera civil y de manera penal. ¿Cuál es justamente el marco normativo de manera específica? Todo lo que ustedes ven ahí. En el caso de corrupción de funcionarios, tenemos una lista especial, la Constitución Política. Después tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley 29.622 que modificó la Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Ojo, debemos conocer estos temas, ¿no? El reglamento de la Ley número 26.622, que es justamente el reglamento de la Ley de la Contraloría General de la República. Acá viene lo más interesante que muchos desconocen. La Directiva 02-2015 Servir-GSC, ¿no? Que es la carta o el documento fundamental del procedimiento administrativo sancionador. Los secretarios técnicos tienen que aplicar esta norma dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Supletoriamente tenemos la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general. Y después acá viene algo interesante, que tiene más de 20 años, pero que muy pocos los tocan, ¿no? La ley 27.815, que aprueba el Código de Ética en la Función Pública y su reglamento. Después tenemos la ley Servil, la 30.057, ley de Servicio Civil y su reglamento general. También es interesante y es necesario conocerlo, todo este marco de corrupción de funcionarios. Y finalmente el Código Penal en su parte pertinente, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del marco normativo, hablamos de la Constitución política, porque somos respetuosos de la Constitución, pero como ustedes saben, existen ciertos vacíos legales, y esos vacíos legales no tienen un procedimiento a seguir, pero sí un espíritu que son transmitidos muchas veces por las convenciones internacionales. Por ejemplo, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas. Esas convenciones en realidad no son leyes, sino son principios generales que muchas veces están por encima de la Constitución. Repito, son principios generales. No son normas de conducta, no son normas de aplicación inmediata, son principios generales que están por encima de la Constitución política y que deben respetarse. Es por eso que hablando sobre el tema del funcionario público, y aquí quiero que entiendan, aquí sí quiero demorarme un poco porque es importante conocer, artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Qué es el funcionario público? Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado, elegido, permanente, temporal, remunerado u honorario, es decir, que trabaje gratis o ad honorem, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Por favor, quiero que entiendan eso, porque en el Perú el sistema laboral del Estado, el sistema de la carrera administrativa está distorsionado. El Perú tiene varias leyes para sus trabajadores del Estado. Tiene la 276, por ejemplo. Tiene la 728, que es el régimen privado, que le paga 15 sueldos a los trabajadores. Tiene el 1057, el CAS. Y lo peor de todo, que tiene regímenes especiales o regímenes funcionarios especiales.
lee del profesor, del obstetricia, del agrónomo, del bombero, qué sé yo, tiene del magistrado, del personal del INPE, del profesorado. Si se dan cuenta, el régimen laboral del Estado es recontra disperso y distorsionado. Y aquí viene lo más triste, que también es trabajador del Estado el que no es trabajador, el proveedor de servicios, los terceros. Esos también, dentro del tema de corrupción de funcionarios, los terceros también son considerados funcionarios del Estado. Son aquellos que no tienen vacaciones, son aquellos que sin tener un vínculo laboral entran a una determinada hora y salen a otra determinada hora. Son aquellos que a pesar de no tener una relación de subordinación, ejercen sus labores dentro del ámbito de una relación de subordinación. Es por eso que quiero que entiendan que este es el primer punto que debemos entender. Es tercero, por lo tanto no es trabajador del Estado, y si no es trabajador del Estado porque no tiene beneficios sociales, no comete delito de corrupción de funcionarios. Un momento, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Y aquí está. Después vamos a ver el 425 del Código Penal, ¿no? Pero toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Punto número 2. Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que le preste un servicio público según se define el derecho interno del Estado parte, ¿no? Es más, tenemos el artículo 425 y también tenemos el 425A, que nos habla de los representantes internacionales del Estado a nivel internacional. Esos también son funcionarios del Estado. Un extranjero que represente al país en negocios internacionales, también al país, al Estado peruano, no a las empresas peruanas, sino al Estado peruano, también es considerado funcionario público sin ser peruano. Lean, si tienen ahí a la mano el 425, léanlo por favor. Entonces, delimitemos qué es un funcionario público, ¿no? Ahí hemos hablado hace un momento sobre la Convención de las Naciones Unidas. Ahora vamos a ver la Convención Interamericana, ¿no? De la OEA. Uno es de la ONU y el otro es de la OEA. ¿Ya? ¿Qué es función pública? Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado y a servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Ahí también nos agrega otras categorías: funcionario público, oficina gubernamental, servidor público y bienes. Y también es importante estas categorías porque al momento de ver los temas de delito de corrupción de funcionarios, nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Lo que son delitos contra el patrimonio y delitos contra la función. Delitos contra el patrimonio o delitos contra la función. O delitos funcionariales, como dicen algunos. Por eso es importante conocer dónde está cada concepto, en qué norma está cada concepto, ¿no? Hay muchos abogados que, no, según el artículo tanto de la ley, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está bien, pero ¿dónde está eso en la normativa peruana? ¿O dónde se ve reflejado parte de la normativa peruana en las convenciones internacionales o los convenios internacionales? Siempre es necesario conocerlo. Y aquí viene lo más importante, la constitución política del Perú, ¿no? Aquí vemos los aspectos constitucionales de la función pública. Lo que tanto hemos dicho, ¿no? Artículo 39 de la Constitución. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Ojo, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Es decir, sirven al Estado.
no se sirven del Estado. Artículo 40. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los servidores, perdón, la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos y deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, para trabajar en el Estado tienes que, según la Constitución, tienes que entrar por concurso público. ¡Mentiras! Me dirán algunos, ¿no? Mentira. Eso no funciona así. A mí me contrataron, pasaron 5 años y ahora soy 728 en el Poder Judicial y me contrataron a dedo. Sí, pues, pero por eso has pasado 5 años. Porque esos 5 años te han servido de cualificación para poder tener estabilidad laboral dentro del aparato estatal. Y finalmente se te ha aplicado a ti una ficción, se te ha aplicado una norma de privados para que trabajes en el Estado, porque el Estado necesita mano de obra, necesita servidores, necesita recursos humanos, ¿no? Por lo tanto, tú trabajas en el régimen 728, no trabajas en el régimen 276. Sí, efectivamente tienes más beneficios, te pagan 15 sueldos, no como a los 276, que bueno, ellos tienen otro tipo de privilegios, ¿no? ¿Cuál es su privilegio? Ellos no los puedes despedir, por ejemplo. A ellos los tienes que destituir sí o sí, ¿no? La norma los protege más a ellos. Al 728 no, al 728 le pueden resolver el contrato. ¿Sí? El Estado, repito, tiene tantas distorsiones dentro de sí que tiene gente que trabaja en la 276, gente que trabaja en la 728, ¿no? El régimen del decreto legislativo 728, ley de competitividad empresarial. Le pagan 15 sueldos, los 12 sueldos del año, una gratificación en julio, una gratificación en diciembre, equivalente a un sueldo cada uno, ahí van 14, ¿no? 14 sueldos. Y el día que te vas te dan tu CTS, compensación por tiempo de servicio, que equivale a un sueldo más. Ahí están los 15 sueldos. Y encima te dan asignación familiar, te dan escolaridad. Un negocio redondo, ¿no? Y muchas de estas personas han entrado a dedo. Muchas de estas personas han entrado porque, bueno, alguien les dijo, necesito gente, no hay concurso, ven, yo acá te hago un contrato, y con el tiempo se fue desnaturalizando. Hoy ya no se puede hacer eso. Hoy ahora los CAS casi no tienen beneficios, ya nadie ingresa por 276 y ya nadie ingresa por 728. Ahora todo es concurso público. Incluso los CAS, que es el decreto legislativo 1057, contratación administrativa de servicios, otro modelo, otra manera de ingresar a trabajar al Estado, tiene que entrar por concurso público. Amañado, pero concurso público. ¿Por qué? Porque a veces abren la convocatoria en línea, ¿no? A ver, necesito un abogado para tal dependencia. Mandan la convocatoria, de los 48 horas ya la quitan. Los pocos que han podido ingresar concursan. Y justo mandan la convocatoria y piden ciertos requisitos que el beneficiado tiene, ¿no? Quieren favorecer a una persona. A ver, trae tu currículum, ya, de acuerdo a tu currículum voy a hacer el concurso. Listo. ¡Pah! 48 horas, bajan, y justo el único que se presentó fue el fulano este. Acá está. Casualidad, mire, me gané el premio gordo. Todavía se sigue contratando así en el Estado. Todavía se sigue, y sí, es corrupción. Porque los concursos públicos no son abiertos. Afectan el principio de igualdad, de libre competencia, ¿no? Pero en fin. Artículo 40. Cuando hablamos del artículo 40, la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. ¿Qué significa eso? Que para entrar y permanecer en el aparato del Estado, en la función pública, tienes que entrar por concurso público, por meritocracia. Y si quieres ascender, también se tiene que aplicar la meritocracia. Lo que pasa es que no está bien regulado este tema de la meritocracia, ¿no? Y muchas veces la gente crece dentro del aparato estatal a punta de encargaturas, a punta de cargaturas, ¿no? Artículo 41. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Y aquí viene algo más importante. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Pregunta,
Delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Dentro del aparato, dentro del ámbito de corrupción de funcionarios, ¿qué delitos afectan el patrimonio del Estado? Bueno, existe un acuerdo plenario que nos habla de malversación, peculado y negociación incompatible. Imagínense, ¿no? Cohecho no, porque el cohecho no afecta al patrimonio del Estado. Ah, colusión, perdón, colusión. Miento, me corrijo. Habla de peculado, malversación y colusión, de esos tres delitos. Y algunos tratadistas han introducido el delito de negociación incompatible, porque negociación incompatible se hace sobre patrimonios o caudales del Estado, ¿no? Sobre bienes del Estado. Esos cuatro delitos se duplica el plazo de prescripción. Se duplica el plazo de prescripción. Los otros no, los otros se aplica la prescripción extraordinaria. A esto se llama prescripción extraordinaria especial, porque si bien la norma dice que el delito prescribe en el plazo igual de la máxima pena, y si han habido actuaciones del Estado o de la Fiscalía o del Ministerio Público, se aplica una mitad, ¿no? La pena máxima más la mitad. Esa es la prescripción ordinaria, la extraordinaria. Y la extraordinaria especial, la que estamos viendo, la que duplica el plazo solamente para delitos contra el patrimonio del Estado. ¿Cuáles son los delitos patrimoniales del Estado? Según el acuerdo plenario es colusión, malversación de fondos y peculado. Y algunos tratadistas también le han introducido el tema de negociación incompatible. Negociación incompatible, que no está expresamente nombrado en este acuerdo plenario, ¿no? Artículo 44, deberes del Estado. A ver, esto también es importante. Son deberes primordiales del Estado. Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Justamente ese es el tema, la naturaleza o el fondo o el principio fundamental que afecta a la corrupción, ¿no? Promover el bienestar general, buscar la justicia y desarrollo integral y equilibrado de la nación. Ahí está todo en la Constitución, todo lo que hemos hablado. Por lo tanto, esto ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, los ciudadanos de a pie gozan del famoso principio del nem bis in idem, no dos veces por lo mismo. ¿Qué significa? Hemos hablado del jus imperium, hemos hablado de la del jus puniendi, la capacidad punitiva del Estado. El jus puniendi permite al Estado meternos a la cárcel, privarnos de nuestra libertad de tránsito, confiscarnos nuestras cosas, ponernos sanciones administrativas. Sin embargo, tanto el Tribunal Constitucional como la Ley Servil dicen que ese principio no es aplicable a los funcionarios y servidores del Estado. Si una persona comete un delito, una infracción o una inconducta funcional, por ese mismo hecho, puede ser sancionado 3 veces por el Estado. A eso se llama responsabilidad administrativa civil y penal. Repito, el Tribunal Constitucional lo puede sancionar 3 veces. Perdón, el Estado lo puede sancionar 3 veces al funcionario público. Un ejemplo sencillo, clásico. Hay algunas entidades del Estado que tienen dentro de sus bienes vehículos de transporte de personal, ¿no? ¿Qué sucede? Muy sencillo. Imaginémonos un trabajador X que utiliza de manera subrepticia, de manera ilegal, de manera clandestina, el auto de su ministerio, ¿no? Lo saca del taller, del estacionamiento, de la cochera, y lo lleva a su casa para hacer labores de mudanza, llevar a su esposa al mercado, llevar a sus hijos al colegio, irse a pasear, hacer mudanzas, o lo peor de todo, para taxiarlo o hacer colectivo. Aunque ustedes no lo crean, hasta
principios del año 2019, en muchas gestiones municipales, que manejan vehículos, ¿no? Se encontraron en las guanteras estos adhesivos que decían, no, todo Javier Prado, todo Vice, Próceres, ¿no? O a veces son adhesivos de taxi. Eso es lo triste, ¿no? Que muchas gestiones municipales del 2016 en adelante, ¿no? 15 en adelante, del 15 al 19, permitían que algunos trabajadores utilizaran los vehículos para taxi o para colectivo. Sí, ahora eso tiene mayor control. A ver, sigamos con el ejemplo. Un trabajador del Estado que utiliza un vehículo para movilidad personal, para hacer taxi colectivo, y que en el camino choca el vehículo, ¿no? Lo siniestra, lo, lo daña. Pregunta, ¿cuántas veces le va a castigar el Estado por hacer mal uso de ese vehículo? Lo va a castigar 3 veces. ¿Sí? Por un mismo hecho. Obviamente con diferente título de imputación. Ojo ahí. Obviamente. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. O les explico el ejemplo. Toda entidad que tenga vehículos para ejercer sus funciones tiene un protocolo, tiene un manual, tiene una directiva, un reglamento. Y en ese reglamento, en esa norma, están todos los pasos, los requisitos, ¿no?, que se establecen para conducir esos vehículos. Papelete de salida, requerimiento de la unidad orgánica, destino, ¿no?, nombre de la persona que va a ser trasladada, datos del tacómetro, ¿no?, cuánto de kilometraje ha tenido, cuánto de gasolina ha consumido, quién es el chofer que va a conducir el vehículo, a qué hora sale, a qué hora regresa, cuántos kilómetros ha recorrido, lugar del destino, etcétera, etcétera, etcétera. Ese reglamento, ese protocolo de vehículo, de manejo de vehículos, también tiene sanciones. Dirá aprovechamiento personal. Está prohibido sacar el vehículo sin permiso, está prohibido gastarse la gasolina del carro, qué sé yo. Tendrá prohibiciones. Bueno, pues este caballero ha sacado el vehículo de la institución sin permiso, sin protocolo, sin papeleta, sin consignar la ida, la hora de ida, la hora de vuelta, sin consignar el lugar. Ya pues, a este caballero, por atentar contra el orden funcional administrativo, le va a caer una sanción. Y esa sanción puede ser una amonestación, una suspensión, una multa, una resolución de contrato o una destitución. Primer castigo, según la gravedad de los hechos, ¿no? Segundo castigo, hemos dicho que ha chocado el auto, ha malogrado el auto, ha siniestrado el auto. La pregunta cae de madura. ¿Y de dónde sale la plata para pagar el taller, la pintura, la mano de obra, el planchado, los repuestos, qué sé yo, la cochera del auto mientras esté fuera de la institución? ¿De dónde sale eso? Va a salir del bolsillo, de la billetera, de la cuenta de ahorros del trabajador. Lo van a obligar a pagar, a resarcir el patrimonio del Estado porque lo ha dañado, porque como funcionario público estaba en la obligación de preservar el patrimonio público, que no dañarlo, no malograrlo. Por lo tanto, ha violado ese derecho, ese deber, y de su bolsillo va a salir todo eso. ¿Qué responsabilidad le acaece? Le acaece la responsabilidad civil, pagar con su dinero. Y eventualmente podría ir a la cárcel, eventualmente, bueno, no ir a la cárcel, pero le abrieron un proceso penal. Y ese proceso penal es haber cometido el delito de peculado de uso, y la pena va entre 2 a 4 años. Peculado de uso. Y como es un delito contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción vendría a ser el doble, 8 años. El delito prescribe los 8 años. Por lo tanto, es pasible
de ser sometido a un proceso penal y eventualmente un castigo, una sentencia condenatoria. Ahí está. 3 veces por un mismo hecho. Ese es el ejemplo clásico que ponemos para ver este tipo de temas. Al caballero el Estado lo ha sancionado 3 veces por cometer ese delito, o por cometer esa infracción, o por cometer esa inconducta. De manera funcionarial, de manera civil y de manera penal. ¿No? Como dicen vulgarmente algunos, se le vino la quincha encima. ¿No? Otro de los temas que debemos entender también es la existencia no solamente de la distorsión en las relaciones laborales que tiene el Estado, sino entender por lo menos la carrera administrativa, ¿no? Decreto legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Artículo 3. Los servidores públicos están al servicio de la nación. ¿Dónde hemos leído esto? Artículo 39 de la Constitución, ¿no? En tal razón debe a. Cumplir el servicio público buscando el desarrollo nacional del país y considerando que trasciende los periodos de gobierno. Es decir, desprenderse de la ideología, desprenderse del partido político. B. Supeditar el interés particular al interés común